buenas noches, El Salvador. Un placer, un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes en vacaciones para disfrutar jueves de análisis de su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a tocar temas de actualidad y que por supuesto hacen un recuento de lo que vivimos la semana previa a las vacaciones agostinas. Hablaremos acerca del paro de los autobuses y las diferentes amenazas de las cuales se realizaron por miembros de pandillas o maras. Vamos a hablar sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia, donde no serán miembros de partidos políticos los que van a cuidar y por supuesto también van a verificar el recuento de votos de la Junta Receptora de Votos y también discusión sobre un tema vital que se está barajeando al interior de la Asamblea Legislativa y es las reformas a la ley de pensiones. Esa es nuestra propuesta de esta noche de vacaciones. Que la disfruten, porque nosotros también disfrutamos 8 en punto. Con gusto en estudio le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez, analista, que como él dice, gracias a Dios es jueves y hasta los ateos dicen gracias a Dios es jueves. Don Dago, buenas noches, un placer. Usted lo dijo, que quede claro. Sí, está bien. Semita le tenemos en vacaciones, sí, mire qué simpático. Sí, qué buena idea. Qué buena idea, fue suya, hágase cargo también. Con gusto en estudio le damos la bienvenida a don Mauricio Meyer, analista político. Don Mauricio, un placer. Gracias por acompañarnos. No, a usted, Sergio, y estar con Dagoberto es un gusto y es un honor. No lo pudimos saludar en legal forma el jueves pasado porque por compromisos eminentemente personales, laborales, no lo pudo acompañar, pero bueno, felicidades por su cumpleaños y por el Día del Publicista también. Bueno, en lo de mi cumpleaños le comentaba yo a Dagoberto que estuve cumpliendo. No digamos la edad, por favor, no es. Yo creo que sí, creo que sí, porque creo que es importante. Esta es mi teoría que yo tengo. Okay. Yo cumplí el 29 de julio 69.9 años de edad. Permítame, 69.9. Como que fuera una estación de radio. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque cuando uno nace ya tiene 9 meses. Ajá. Es que no nace de cero, nace de 9 meses. Por lo tanto, todos tenemos a nuestros años 9 meses más. Por eso es que los que venden vehículos dicen, le vendemos un vehículo de paquete 0 kilómetros. Mentira. Sí, ya lo anduvieron cuando lo estuvieron enseñando, correcto. Ahora, mire, pero más importante, pero creo que lo podemos ver después, más importante que la edad. Yo tengo algo que quizás me gustaría comentar relacionado a esto. También en este mes yo estoy cumpliendo 21 años de mi operación de cáncer. La razón de mencionarlo es porque tengo 2 amigos que están en la misma situación y cuando hoy por hoy, personas que cuando reciben un diagnóstico de esta naturaleza se pueden desmotivar, se pueden perder. El cáncer tiene un eslogan que a mí toda la vida me gustó que dice: el cáncer es curable si se descubre a tiempo. En El Salvador creo ser de las pocas personas que después de 21 años todavía estoy en 8 en punto. Pero eso ha tenido 2 cosas. Primero, lo que todos sabemos, que gracias a Dios estoy acá. De Dios. Y segundo, disciplina. La disciplina es todo. La disciplina es todo. Entonces a los amigos que de alguna manera, estos 2 amigos que recién recibieron su diagnóstico, les quiero decir que me miren, que son 21 años, que lo único que tienen que hacer es darse cuenta que hay que vivir todos los días. Le agradezco mucho el tiempo porque era importante. Voy a irme rápidamente a saludar a Banco Agrícola, quizás con otra reflexión, si ustedes 2 me lo permiten, porque en una oportunidad leí un pensamiento que me encantó y le preguntaban ¿qué edad tenés? Y él decía, no sé. ¿Cómo no sabes? No lo sé. Pero ¿cuánta edad tenés según tu partida de nacimiento? Ah, bueno, pero es que ese es otro pisto. Porque esa edad yo ya la gasté. La edad que a mí me queda es la que yo voy a vivir. No sé cuánto voy a vivir, es la que Dios me va a dar. Esa es una muy buena pregunta para esta noche, para que usted reflexione, porque la vida que usted tiene es el resultado de las decisiones que usted ha estado llevando hasta este momento. Si no le gusta la vida que tiene, es importante que valore qué decisiones ha tomado y qué decisiones va a tomar para cuando llegue enfrente del Creador. Saludamos como todas las noches, señores, a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy
casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista con un tema que en alguna medida ha venido con una hilación de toda la línea jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha venido dando en torno a diferentes resoluciones con relación al tema electoral. Don Dagoberto, don Mauricio Meyer, caballero y dama, ustedes de su casa o de cualquier punto que se encuentre dentro y fuera del territorio salvadoreño, déjenme comentarles rápidamente que la Sala de lo Constitucional, entre las últimas resoluciones previa a la semana de agosto, determinó que miembros de los partidos políticos, a contrario sensum, como se había venido en la práctica en el pasado, no estarán dentro de la Junta Receptora de Votos para contabilizar cuántos votos ha obtenido cada uno de los institutos políticos. Todo eso en la misma línea de despartidizar no solamente el ente contralor, que en alguna medida tiene conocimiento o relación tanto administrativa como jurisdiccional, sino también los partidos políticos. ¿Cuál es su opinión de esta resolución, don Dagoberto? Estamos de vacaciones. Las semanas anteriores y esta misma semana son semanas espesas, muy pesadas. La crisis largamente larvada parece estallar. Y de repente los seres humanos que vivimos en el país tenemos posibilidad de darnos cuenta que estamos viviendo en una situación de guerra. Esto es complicado, porque siempre te han dicho que estás viviendo en una situación de paz. Cuando termina la guerra civil, así te dijeron, entras a un momento de paz. Y se celebra la paz de formas diversas e interesantes. Pero te das cuenta que estamos en guerra. Y que hay mediciones de fuerza. Eso es lo que vimos la semana pasada, una medición de fuerzas. Pero el tema de las fuerzas también tiene que ver con los seres humanos. Los seres humanos tenemos derecho al ocio, pero no siempre reconocemos ese derecho. Es más, cuando a la persona se le dice que es ociosa, mira qué figura, ociosa. Y la persona ociosa es la que hace uso de su derecho al ocio, como derecho. Pero la figura de una persona ociosa resulta desagradable y no debe ser así. Es el descanso necesario para el ser humano. Por eso es que la naturaleza inventó el sueño y la dormida. Cuando este animal duerme, cierra los ojos, como un esfuerzo para aislarse del mundo y descansar mejor. Tratemos de hacer eso en estas vacaciones, de la forma que cada uno lo descubra. Ahora, la Sala de lo Constitucional dio el 22 de junio pasado una sentencia clave que contiene una figura central que se llama ciudadanización de los órganos electorales temporales. Ciudadanización. Mira qué figura más interesante. Hasta ahora,
han sido los partidos políticos los que han venido controlando los organismos electorales, permanentes como el tribunal o temporales como la cantidad de otros organismos que se levantan y desaparecen en cada evento electoral. Han sido los partidos. Muy bien. Pero la sala le da vuelta a todo eso y dice: la ciudadanización del sistema electoral es el proceso por medio del cual la participación de los ciudadanos se vuelve más intensa, en la medida que se considera esto como un mecanismo de supervisión y control del desarrollo del proceso de elección de funcionarios con legitimación directa. Veamos la figura: supervisión y control del desarrollo. Quien hace la supervisión y control han de ser los ciudadanos y no los partidos políticos. Ve qué interesante. La sentencia se refiere no a todo el tinglado, sino a una parte y a un determinado momento. Los partidos conservan el derecho de hacer la propuesta de la integración, ¿cómo no? Pero no han de proponer a sus militantes, sino ciudadanos, los mejores ciudadanos. Esto es un ejercicio político impresionante. Estas reglas es regla de la democracia burguesa. El trabajo de la sala es montar un régimen político diferente al actual. El régimen político actual tiene un juego, según el cual la primera regla de ese juego es que las reglas del juego no deben cumplirse. Mira qué cosas. Pero la sala establece que la primera regla del juego ha de ser que las reglas del juego se cumplen, porque esas reglas son estipuladas y acordadas dentro del mismo juego. Y el juego, que es el que se desata en la sociedad, respalda las reglas que son las que se contienen en las constituciones políticas de los estados. Ahí están las reglas. El juego no está contenido en las constituciones, no. Ahí están las reglas. El juego se establece en la sociedad, en lo que se llama sociedad civil. En las constituciones se expresa lo que se llama sociedad política. La clave de la sociedad política en la democracia burguesa son las votaciones. Si ese sistema no cuenta con la participación de la gente más allá del voto, eso no vale nada. Es lo que la sala resuelve en esta sentencia. Perfecto, don Mauricio, aguánteme un ratito. Me piden pausa publicitaria en 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso, mil gracias. El Salvador, que disfruten sus vacaciones en compañía de 8 en punto. La misma pregunta, don Mauricio, para usted, por favor. Mire, la exposición de Dagoberto creo que es más que clara para lo que tenemos que esperar en los próximos procesos electorales. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que cada vez que la Sala de lo Constitucional emite una resolución, todos los funcionarios, todos los partidos políticos, todas las personas que de alguna u otra forma están relacionados con esa resolución, lo primero que hacen es: no lo podemos hacer, no lo queremos hacer, no tenemos la capacidad para hacerlo, y eso comienza desde el Tribunal Supremo Electoral, pasando por los diferentes partidos políticos. La realidad es que por mucho tiempo la Sala de lo Constitucional lo que ha pretendido, y como muy bien lo decía Dagoberto, es que este proceso de democratización que estamos teniendo, que ha comenzado con los consejos municipales plurales, el ir a votar por rostro, etcétera, es un proceso que ha llevado tiempo, que es un poco complejo, pero que las nuevas generaciones encargadas de manejar este país, para ellos va a ser muy fácil el poder trabajar las nuevas reglas que se den en los procesos electorales. Miren,
todos nosotros como ciudadanos debemos de entender que aparte que tenemos derechos, también tenemos deberes. Lo que ha sucedido es que nuestros deberes políticos han estado sujetos todo el tiempo a las decisiones de los partidos políticos. Si uno no es miembro de un partido político, las posibilidades de integrar una junta receptora de votos o una junta electoral departamental son difíciles. Ahora, quizás lo más difícil para echar a andar este proceso será cómo vamos a seleccionar a los ciudadanos para que participen en los organismos electorales temporales. Yo hice una revisión de muchos procesos electorales en toda Latinoamérica y el que más me llamó la atención es el proceso electoral del Ecuador. En el Ecuador funciona así: las personas que integran las juntas electorales son ciudadanos que son seleccionados por el Tribunal Electoral a través de un listado propuesto, y en este país nuestro es fácil tenerlo a través del DUI, quiénes son las personas que no están en procesos penitenciarios, que no tienen deudas con el Ministerio de Hacienda. Eso es fácil saberlo, pero no se determina a esa persona con el dedo, sino que sencillamente se hace una rifa, como lo hizo los Estados Unidos cuando la guerra en Vietnam, que hacían la rifa y los que sacaban el número les tocaba ir y el que no sacaban el número se quedaban en los Estados Unidos. Luego hay multas. Si la persona que ha sido seleccionada en esa rifa no se presenta, la multa que ha establecido el Ecuador es de $60 por persona que no se presente. Y los que no sigan todo ese proceso tienen hasta 2 años de penalización en cárcel. ¿Por qué? Porque Franklin Delano Roosevelt lo dijo alguna vez: hay que hablar suave, pero con un garrote en la mano, ¿verdad? Es algo que en nuestros países latinos tiene que ser así. Siempre tiene que haber un poco de coacción para que la gente comience a entender que estamos pasando a un proceso diferente. Perfecto. ¿Usted cree en alguna medida, antes de darle la palabra a don Dagoberto Gutiérrez y por supuesto terminar con este tema, que de pronto el empoderar a la ciudadanía para que vaya a estos diferentes centros del recuento de votos, que en alguna medida va a servir, don Dagoberto, don Mauricio, amigos televidentes, para que aquellos partidos políticos pequeños, y no quiero ser peyorativo, cuando estoy refiriendo pequeño me estoy refiriendo en que no tienen el poder económico adquisitivo de otros grandes partidos políticos en cuidar y defender el voto? ¿Qué mejor persona para cuidar y defender el voto que precisamente quien lo emitió? Don Mauricio. Bueno, eso es lo que siempre nos hemos quejado y creo que es una frase que todo el mundo ha utilizado. En El Salvador no elegimos, sino que sencillamente vamos a votar, ¿verdad? En este caso, mire, ¿cuántos meses han pasado del proceso electoral? Y si usted le pregunta a todas aquellas personas que fueron a servir en las mesas y en las juntas receptoras de votos, si los partidos políticos o el Tribunal Supremo Electoral les ha cancelado lo que significó presentarse ese día a cuidar las urnas. Si esta es una responsabilidad ciudadana, debemos de pensar que cuando a usted lo seleccionan, y usted que es abogado lo sabe, para establecer un jurado, las personas que son seleccionadas, ¿se les paga o no se les paga su función en un juzgado? No se les paga. Claro. Se les manda a llamar por una, como usted lo decía, por una rifa, se pide una base de datos y se manda a llamar a estas personas. Ese es el proceso. Si no llega, se les manda a traer por la fuerza pública. Claro, ese tiene que ser el proceso. Todo debe de ir acompañado con un cierto orden. Ahora, claro que cuando el ser humano a lo único que le tiene miedo es a lo que no conoce. Y entonces lo primero que hacen los partidos políticos, antes de siquiera analizar una resolución como esta, es que empiezan a despotricar. Empiezan a decir, no, los de la sala están en lo mismo, pero es que no tienen la capacidad para entender, porque son políticos viejos, de que ya llegó el momento
de sustituir a esos políticos por una manera de pensar diferente en nuestro país. Perfecto. Como una cosa nos lleva a la otra y estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de vigorizar las instituciones, de pronto usted lo decía, siempre los políticos se oponen a algo que de pronto no le es tan conveniente a ellos bajo sus propios intereses. Yo recuerdo hace unas semanas atrás donde tuve la oportunidad en esta misma tribuna de entrevista de conversar con el magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional, y a preguntas de su servidor, sin tratar de que éste emitiera juicio por adelantado, en el tema de la CICIG, él se limitó a decir: la Constitución no lo prohíbe. Voy con usted, don Dagoberto, porque en alguna medida hemos visto que ahora los políticos dicen: no es necesario la CICIG. La CICIG en el pasado se le criticó grandemente en Guatemala porque no daba resultados. De hecho, la CICIG fue creada como un hecho generador luego de la muerte de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano. Y dice, no dio ningún tipo de resultados. El tema es que tenemos hoy por hoy 9 exfuncionarios, incluyendo a la ex vicepresidenta Valdetti, sentado en el banquillo de los acusados, y el pueblo guatemalteco solicitando que el presidente Otto Molina también los acompañe. La pregunta de todo esto es, don Dago, ¿cuál es el problema que una institución como la CICIES, por las siglas que así se denominaría en nuestro país, ingresara en este país? Si, como dicen en el caló popular, lo que no mata, engorda. Qué buena figura esa. Aquí estamos hablando de países en crisis. Y la crisis se expresa en que una idea como esa no proviene de la misma sociedad ni de las entrañas de la sociedad, sino proviene de afuera, de fuerzas externas y factores externos. ¿Cómo es posible que la sociedad misma no haga esa propuesta? Ahora bien, es que así ocurre. Y la negociación que hace tantos años, 25 años, le puso fin a la guerra civil, ¿surgió del seno de la sociedad? No. Fue una decisión de la Casa Blanca washingtoniana, que era la que mantenía la guerra civil. Mira qué cosa. Ahora, esto también viene de Washington, una idea de Washington. Piensa Washington que así como funcionó en Guatemala, funcionó aquí, funcionará aquí. Y mira qué fenómeno. El gobierno rechaza la idea con el argumento de que aquí hay una institucionalidad fuerte. Increíble, increíble, porque no nos hemos dado cuenta. Pero el gobierno, que sabe más que los ciudadanos, ellos sí están enterados. Eso es muy importante. Hay sapiencia, no se necesita. Pero no solo el gobierno, no, también otros sectores. De modo que la propuesta de la comisión está en el aire. Y eso pone al gobierno de los Estados Unidos en la disyuntiva de: ¿va a imponer el gobierno de los Estados Unidos esa comisión? El senador Patrick Leahy ya habló de relacionar la comisión con la ayuda económica. Claro, esto pasa por el trapiche de humillar al gobierno. Es que el gobierno ha estado diciendo que rechaza eso por sus razones. Pero esto pone al gobierno en una situación incómoda. Necesita dinero, pero para tener dinero debe abrirle las puertas a la comisión. Muy bien, el gobierno será humillado porque necesita el dinero. Pero es el gobierno el que ha de garantizar el funcionamiento de esa comisión. Si se le impone al gobierno, esa comisión no va a funcionar. Ahora, ¿esa comisión tiene respaldo ciudadano? Sí, sí. Es necesario y observar. Esa comisión no abordaría el problema de la corrupción, no, sino casos de corrupción. Casos de corrupción. Es que ocurre que la corrupción, la violencia, la ilegalidad son los 3 aceites fundamentales que determinan el funcionamiento del aparato estatal. Mira qué cosas.
Esa corrupción es estructural y está expresada en la ley. En el funcionamiento del aparato, eso se llama discrecionalidad. Si vos mirás la estructura de la ley, encontrarás la discrecionalidad del funcionario. Esa es la base de la corrupción. Así funciona el aparato. Ahora bien, esta comisión no va a resolver eso. Eso lo va a resolver el pueblo. En un determinado momento, cuando tenga poder y le podamos dar vuelta a todo el orden establecido, sustituyéndolo por otro orden. Pero casos de corrupción es limitado, sí, pero es importante. Es importante. Sí. Casos de corrupción. Claro. Mira cómo terminó el caso Selenel. Todo el mundo es inocente. Ajá. ¿Y qué pasó con lo que pasó en el caso Selenel? Nada. Puede haber una comisión que investigue eso a fondo y que se publique, que se conozca el resultado, que la gente sepa qué pasó, aunque no metan preso a nadie, que se sepa qué pasó. Algo así como hicieron en Sudáfrica, que se supo la verdad, aunque no judicializaron los casos, pero se supo la verdad. Eso es lo que queremos. Si Washington puede ayudar a eso, bienvenido. Sí. Don Mauricio, por favor. No, yo creo que ahondar sobre lo que Dagoberto ha dicho, esta comisión es necesaria, porque nuestro país tiene una deuda en este momento de 17,000 millones de dólares. El dinero que nos está haciendo falta hoy para que El Salvador siga adelante es el dinero que se llevaron todos los corruptos. El dinero que nos hace falta para educación, para salud, para progreso, es el dinero que se han llevado en los últimos 20 o 30 años todos los corruptos. Si el problema es que se lo siguen llevando porque no les alcanza, quieren seguir endeudando al país y por lo tanto no quieren ser controlados bajo ningún concepto. Yo podría pensar de una manera muy simplista cómo terminar el problema en nuestro país de las maras o de los pandilleros. Porque Dagoberto, que fue una persona que estuvo dentro del proceso de los diálogos de paz, posiblemente mi análisis, Dagoberto, sea muy sencillo, pero lo veo de esta manera. La razón de que al final hubo una negociación es porque los dos frentes, la Fuerza Armada representada por el gobierno y el otro, el representado por la parte de los guerrilleros, los dos se empezaron a quedar sin dinero y sin soporte. Y una guerra no puede continuar si no hay soporte. La guerrilla se quedó sin plata, sin armamento, sin bla, bla. Los gringos se aburrieron de darnos plata. Entonces llegó el punto de equilibrio en donde dijeron, miren, ya no podemos darles ni a ustedes ni a ustedes. Vean cómo van a comenzar a negociar para que esto termine. ¿Cómo se puede terminar el problema de los pandilleros? ¿De qué viven los pandilleros? Nada más de las extorsiones. Si ellos no reciben dinero, si el ejército y el gobierno se preocuparan únicamente en cortarles esa entrada de dinero, que es a través de las extorsiones, ese movimiento se termina. ¿Por qué? Porque los únicos ingresos que ellos tienen son esos. El narcotráfico para ellos no es importante. La millonada que ellos reciben de las extorsiones, de la plata, es en esa fuente. Yo le entiendo lo que usted quiere decir y don Dagoberto, pero le planteo esto. Los pandilleros ven que los políticos hacen y deshacen, se llevan millones y nadie les dice nada. Claro. Por lo tanto, de pronto hay que animarse, uno también de pronto podrían decir a hacer lo mismo. El tema es que los políticos no quieren tribunales
de extinción de dominio para ellos, no quieren a la CICIG para ellos, quieren instituciones que las puedan manejar, instituciones que no les estén pidiendo información, pero quieren que se acaben los mareros, pero ellos no. Le entiendo lo que usted me está diciendo. Pero mire, ahí tenemos otro problema que es muchísimo más sencillo, y fíjese que en estas cosas la comunicación es muy importante. ¿Por qué razón el fiscal general de la República y todas las instituciones, cuando agarran a un pandillero, lo acusan de terrorista? Y es que no entienden el concepto básico de terrorismo y de guerrillero. Terrorista es aquel que planifica. Ese es el terrorista. Y los guerrilleros eran los que implementaban lo que el terrorista pensaba y los mandaba a hacer. ¿Quiénes son los terroristas verdaderos en el problema de las pandillas en nuestro país? Los cabecillas que están ahí adentro. Esos son los que planifican todo. ¿Usted cree que los pandilleros, cuando matan a un motorista de un microbús o de un bus, lo matan porque no han pagado la renta? No, ese es un análisis sencillo, tonto, torpe. Ellos salen y cuando ven que en esta determinada zona hay soldados y hay policías, ¿qué es lo que sucede? Pues sencillamente se van a otro lado y matan al que está ahí. No es que lo hayan seguido, ellos lo que están tratando de establecer es una manera de causar el caos, pero no están preocupados por esa línea de buses específicamente. Digámoslo muy bien, los pandilleros son ahora pandilleros guerrilleros y los terroristas están retenidos en las cárceles de alta seguridad que no necesitan un túnel como el del Chapo Guzmán para irse, porque el violador salió por la puerta de Mariona, pues sin ningún problema. Ok, vamos a otra pausa en 8 en punto, quédese con nosotros, volvemos en segundos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, en este segmento vamos a hablar de un tema importante, reformas a la ley de pensiones. Jubileo es la palabra felicidad, pero muchos no se terminan retirando de sus tareas con mucha felicidad, luego de ver cuánto les toquen las pensiones. ¿Quién podrá ayudarnos, don Diego? Voy a aprovechar para explicar un poquito de dónde viene lo del divino Salvador del mundo, que tiene que ver con estas fiestas agostinas. Situémonos en 1447 en Belgrado. Belgrado era la capital de los serbios. Este es uno de los países balcánicos que está como en una montura entre Europa y Asia. Allí se desarrolló en 1447 una batalla entre las tropas turcas del Imperio Otomano y las tropas europeas feudales. Esa batalla la perdieron las tropas turcas. Era papa en Roma Calixto III, que declaró que en Belgrado se había salvado el mundo. Se había salvado el mundo. 3 años después, en 1450, el Papa ordenó construir en los Balcanes iglesias en honor al divino Salvador del mundo. Y vos hallás por eso en Bulgaria, en Rumanía, en Macedonia, en todos esos países, iglesias que tienen el nombre de El Salvador. El Salvador. De ahí viene la figura del divino Salvador del mundo, de la bajada esta de la fiesta de agosto. Ahora bien, todo ser humano se preocupa por qué va a hacer al final de su vida. De repente uno no piensa en eso. Al fin y al cabo, nosotros somos animales históricos. Nacemos, crecemos y desaparecemos. Esa es la historia. No nos metemos con la eternidad, no, ni la entendemos y le tenemos miedo. Pero hay un momento en donde el sistema de la vejez aparece
Y el Estado se hace cargo de eso, se debe hacer cargo de eso. En todo el mundo capitalista, las pensiones están en crisis. En la medida en que entran en crisis los mismos estados y el mercado asume lo que le corresponde al Estado. El drama de esto aumenta en la medida en que el mercado asume el poder y el Estado abandona las funciones que le tocan. Ese es el caso de El Salvador. ¿Cómo va a quedar esto? Nadie lo sabe, realmente nadie lo sabe. ¿Quién va a garantizar los intereses de la gente pensionada? Nadie lo sabe. Lo que sabemos es que aquí no hay Estado, hay mercado. Y esto vuelve el tema más angustioso. Perfecto, don Mauricio, voy con usted, pero sobre algo que es muy importante. Yo me desplazo acá para compartir con todos ustedes la participación ciudadana gracias a la Caja de Crédito Colón. Le damos lectura. Ale Canal, muchísimas gracias por su participación. No entiendo por qué asesinar. Si quieren, al final, bueno, lo ocupa como dañar, que les disparen en las piernas para que no manejen al final todo la muerte que están realizando. Alexander Orellana, así como el gobierno en curso firmó los acuerdos de paz en tiempos de guerra, ahora, ¿por qué no dialogan con las pandillas? Pregunta Gladys Creta. Así es, porque somos más los que queremos paz. La derecha oscura no podrá votar al gobierno legítimo y constitucional. Más adelante, don Paul Steiner dice: el soberano es el ciudadano. Firma alto a la impunidad, queremos democracia y al final síganme los honrados. Bataneco, muchísima participación. Reitera, ¿por qué ahorita ya están seguros con sus curules y hoy el pueblo es el que los necesita? Esto en el contexto del tema de la CICIG. Nos incorporamos, don Mauricio, voy con usted y por supuesto para darle un poquito de respuesta a la participación ciudadana. Por favor, don Mauricio. Bueno, mire, yo creo que parte de lo que ahora quiere hacer Paul Steiner es algo que verdaderamente todos los salvadoreños estamos preocupados. Él ha trabajado mucho en ese tema y creo yo que evidentemente Paul ha trabajado en la parte de las redes sociales, que es el área que él ahora está manejando, pero yo podría decir que me uno a la inquietud que él tiene. Ahora, si retomamos el tema de lo de las pensiones, para mí el análisis es un poco más sencillo de lo que estamos viviendo en nuestro país. Primero, ahora en el mes de agosto, el gobierno, en el caso del Seguro Social, subió la cotización de $685 a $1,000 para todos aquellos que todavía están bajo el régimen del Seguro Social. Evidentemente, el golpe más fuerte lo va a recibir la empresa privada, ¿verdad? No lo va a recibir el empleado como tal, y se supone que el servicio que van a tener los asegurados va a ser el que siempre ha tenido, que es un servicio bueno, dentro de lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? El por qué han tenido que cambiar de 685 a 1,000, porque hay menos gente trabajando. Entre menos gente tengamos trabajando en nuestro país, evidentemente los servicios de seguridad social van a ser menos. Por lo tanto, como no hay más gente trabajando, entonces a los que ya están hay que subirle su cotización, y el que va a aguantar esa subida de 685 a 1,000 es la empresa privada. Eso es definitivo. Ahora, que eso va a mejorar o no va a mejorar en $30 millones en un año los ingresos para el Seguro Social, es correcto. Si el problema es no de ingresos, el problema es la corrupción. ¿Del Seguro Social? De todo este país. Ahorita van a aumentar la cuota. No, la corrupción de que el dinero entra, okay. Pero el problema es ¿a dónde está? Si ahora los soldados están preguntando que dónde están los $13 millones que ingresaron al Ministerio de la Defensa. Por lo menos en la PNC no se puede, porque a todo el mundo le dieron sus $600. Pero por el otro lado, mire qué interesante, lo de las AFPs. En las AFPs el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, porque usted está ahorrando su dinero y de todo lo que ha ahorrado en su jubilación se lo va a recibir el 30%. Y el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Agarrar ese dinero, invertirlo y jugar con su plata, sin su autorización.
No, sí que estamos viviendo en un país, yo lo he dicho muchas veces, de chiste. Perfecto. Ya no tenemos tiempo para más, don Dagoberto Gutiérrez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Que disfrute sus vacaciones. En sintonía de 8 en punto. Don Mauricio, un placer. Gracias por habernos acompañado. A usted. Amigos televidentes, soy Sergio Méndez. Hoy jueves 6 de agosto del 2015. Así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches. Que disfrute sus vacaciones. Será hasta mañana. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.